Día 1 de nuestra serie Riquezas de la Gloria. En el día de hoy estudiamos el primer capítulo de la carta a Colosenses, de el versículo número 1 hasta el versículo 14. Iniciamos inmediatamente leyendo el primer versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Iniciamos aquí con un saludo característico de Pablo en cada una de sus cartas. Lo primero que él dice es: Pablo, apóstol. ¿Y qué significa la palabra apóstol? Enviado. Cuando él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, Pablo está diciendo: yo fui enviado por Jesucristo y esa es la voluntad de Dios. Yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y nace aquí la primera pregunta que debemos hacernos nosotros: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo realmente lo que el Señor nos envió a hacer? ¿Estamos cumpliendo el ministerio dado por Jesús gracias a la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pablo continúa diciendo: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Él dice: le estoy escribiendo a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y cuando hablamos de santo, estamos hablando de alguien que ha sido apartado para el Señor, que tiene una vida consagrada a Dios. Pablo está diciendo aquí que les está escribiendo a esos hermanos que están en Colosas, que han sido apartados para Él, que están viviendo el Evangelio como debe vivirse. Inmediatamente entonces Pablo le envía gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso número 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Algo muy importante es que Pablo dice: orando por ustedes siempre. No dice orando por ustedes mucho, orando por ustedes a veces, sino que Pablo siempre oraba por los creyentes que estaban en Colosas. Y no solo oraba, sino que también daba gracias al Señor por cada uno de ellos. Y se escuchaba hablar de los creyentes de Colosas, que eran personas que tenían fe en Cristo y por tal razón mostraban amor a todos los santos. La fe siempre va a estar anclada al amor. Corintios dice que el amor nunca deja de ser. Y en el último versículo donde habla sobre el amor, en 1 Corintios 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. ¿Por qué siempre va a permanecer el amor? Porque Dios es amor. Entonces, nosotros como creyentes, como personas que hemos sido santificados para el Señor, debemos siempre vivir una vida de fe, pero también una vida llena de amor. Dice el verso 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. No solo vamos a escuchar la palabra de Dios, no solo la vamos a estudiar, sino que cada día vamos a crecer en el conocimiento de quién es Dios, sabiendo que todo lo que hemos aprendido, eso debemos vivirlo.
no es solo para tener conocimiento, sino para crecer en nuestra relación con Dios. Dice el verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Y quién era Epafras? Epafras era el líder de esa congregación. Más adelante vamos a ver que Pablo ni siquiera había ido físicamente a este lugar, pero aún así amaba a cada creyente. Epafras, como líder, había dado un buen testimonio de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, igual como nos toca a cada uno de nosotros, aun cuando no seamos líderes de un determinado departamento en nuestra congregación. Nosotros debemos ser ejemplo a los creyentes y no creyentes de lo que es ser un hijo de Dios. Y dice este verso que Epafras es un fiel ministro de Cristo para ellos. ¿Y qué significa ser un ministro? Uno que sirve. Quizás en estos días se ha tergiversado un poco la palabra ministro y en algún momento hemos llegado a creer que como ministros nosotros debemos ser servidos, cuando la realidad es que los ministros son los que sirven, los que llevan amor, los que llevan esperanza a todas las personas que están a su alrededor. Dice el verso número 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recordamos que nuestra serie se llama Riquezas de la Gloria. ¿Y cuáles son esas riquezas que nosotros podemos tener? Es esa abundancia de la gracia, del poder y de la perseverancia de Dios en la vida de un creyente. Entonces, Pablo le está diciendo aquí, mi oración es que ustedes sean ricos en la gloria de Dios, que tengan conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que no solo conozcan, sino que puedan aplicar esos conocimientos que han recibido. Y eso es riquezas en gloria. Pablo sigue diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esas riquezas de la gloria son las que nos van a permitir a nosotros andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de quién es Dios. A medida que nosotros conocemos a Dios, nos vamos haciendo ricos porque vamos a abundar en poder y perseverancia en una vida que agrada a Dios. Dice el verso número 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto es lo maravilloso. Nosotros no merecemos recibir todas esas riquezas que el Señor nos da. Aún así, Jesús vino y pagó el precio por nuestra redención. Con gozo, nosotros debemos participar de la herencia de los santos. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, andamos agradándolo en todo, llevando fruto y creciendo en conocimiento. ¿Y qué nosotros necesitamos? Necesitamos conocer a Dios y lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Necesitamos caminar conforme a lo que conocemos del Señor.
y esto nos va a ayudar a caminar dignamente. Debemos también llevar fruto en toda buena obra y fortalecernos en todo poder, con paciencia y longanimidad. Entonces, ¿qué yo debo recordar? Que es el Padre que nos hace aceptos, no nuestras propias obras. Vamos a abundar en buenas obras y hablábamos de eso ya en la serie de la carta a Efesios. Vamos a abundar en buenas obras como nos les pide aquí Pablo a los creyentes en Colosas, pero vamos a reconocer que no son nuestras obras que nos hacen aceptos, sino el Padre a través del Hijo, quien nos dio redención. También debemos recordar que aunque somos tentados por Satanás, ya no estamos bajo su poder, ya Él no tiene derecho sobre nosotros, porque el Señor ha pagado un alto precio. Y debemos entonces nosotros ahora hacernos la pregunta: ¿estoy yo caminando en la voluntad de Dios? Recordar siempre que quienes oran más tienen más razones para agradecer. Damos gracias a Dios por este primer día de nuestra serie Riquezas de la Gloria y pedimos a Dios que nos ayude a no ser solamente oidores, sino también hacedores de la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos permite llevar su palabra a través de este medio y que cada persona que pueda recibir estas palabras pueda entender que la mayor riqueza está en vivir para Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén.